El día de la lectura del testamento, mi nuera Vanessa sonrió con aire de suficiencia al otro lado de la mesa de caoba pulida. Me dijo que con mi esposa muerta, mi único trabajo era firmar el traspaso de la empresa a su hijo y encontrar un lugar tranquilo y agradable para desaparecer. Solo sonreí de la manera que mi Clara me enseñó cuando me enfrentaba a la jugada de un tonto. Lo que ella no sabía era que en mi maletín tenía una sola hoja de papel, un informe de laboratorio que no solo le negaría cada centavo, sino que reescribiría toda nuestra historia familiar. Antes de contarles cómo ese único trozo de papel detonó toda una vida de mentiras, déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios. Y por favor denle me gusta y suscríbanse al canal La Furia de la Abuela. Si creen que la verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada, siempre encuentra la luz. El silencio en nuestra casa en los días posteriores al entierro de Clara no era una ausencia de sonido. Era una presencia física. Llenaba las sillas donde ella solía sentarse, se filtraba en las tablas del piso y flotaba en el aire como un polvo fino que cubría cada recuerdo. Durante 70 años había vivido una vida llena de ruido. El rugido de las sierras en mi primer taller, la risa de un hijo pequeño aprendiendo a andar en bicicleta, el constante y reconfortante murmullo de la presencia de Clara a mi lado. Ahora el silencio era ensordecedor. La casa, una extensa propiedad colonial que habíamos construido juntos en una colina con vistas a la ciudad, se sentía menos como un hogar y más como un museo de una vida que había terminado repentinamente. Me encontraba caminando hacia la cocina esperando oler el café preparándose, o hacia el jardín esperando verla cuidando sus rosas. Cada vez el vacío me golpeaba como un golpe físico. Fue durante una de estas tardes tranquilas y sin rumbo, aproximadamente una semana después del funeral, que llegaron Marcos y Vanessa. No llamaron primero. El timbre sonó a través de la casa silenciosa, un sonido agudo y desagradable. Abrí la puerta para encontrarlos parados en el porche con expresiones que eran una mezcla mal ensayada de simpatía e impaciencia. Marcos, mi hijo, no podía mirarme a los ojos. Murmuró algo sobre venir a ver cómo estaba. Vanessa, sin embargo, miró más allá de mí con su mirada barriendo el vestíbulo, como si estuviera evaluando un activo. Los llevé a la sala de estar, la que Clara había decorado con tanto cuidado. Se sentaron en el inmaculado sofá blanco, pareciendo completamente fuera de lugar. Les ofrecí café que rechazaron. Hubo una pausa incómoda, el tipo de silencio que espera ser llenado por una agenda oculta. Vanessa lo llenó. Jaime, comenzó ella con la voz goteando una preocupación artificial. Hemos estado tan preocupados por ti dando vueltas en esta casa grande completamente solo. No respondí. Simplemente me senté en mi sillón, el opuesto al de Clara, y esperé. Y por supuesto, continuó ella, hemos estado pensando mucho en el futuro, en la estabilidad, para la familia, para Leo. La mención de nuestro nieto fue un movimiento calculado. Estaba disfrazando su codicia como preocupación de abuela. Miré a Marcos. A sus 47 años todavía parecía un niño que había sido vestido por su madre incómodo en su costoso traje. Él era el jefe de ventas de interiores Callahan, la empresa que yo había comenzado desde la nada en un garaje alquilado, pero no tenía nada de mi fuego. Tenía la naturaleza gentil de su madre, pero sin su fuerza interior. Ahora, sentado junto a su esposa, simplemente se veía débil. Cambió de postura evitando mi mirada, trazando patrones en la alfombra con su zapato. La empresa necesita un camino claro hacia adelante, presionó Vanessa. Marcos ha estado trabajando muy duro y con todo lo que ha pasado, bueno, una sensación de seguridad sería buena para él, para todos nosotros. La implicación era clara. Mi tiempo había terminado. Mi dolor era un inconveniente, un breve periodo de espera obligatorio antes de que pudiera comenzar el verdadero negocio. El negocio de transferir el trabajo de mi vida a sus manos. No dije una palabra. Mi pena era un manto pesado, y en ese momento estaba demasiado cansado para quitármelo y luchar. Simplemente asentí, y dejé que el silencio respondiera por mí. Tomaron mi silencio como acuerdo, como la debilidad de un anciano en duelo. Cuando se fueron,
Vanessa me dio una palmadita en el brazo, un gesto de triunfo condescendiente. Cerré la puerta detrás de ellos, y el aplastante silencio de la casa volvió a entrar más frío y pesado que antes. Pasaron unas semanas más. Las tarjetas de condolencia dejaron de llegar. Los vecinos dejaron de traer comida. El mundo parecía estar avanzando y se esperaba que yo avanzara con él. El impacto de la pérdida había comenzado a retroceder, dejando atrás un dolor sordo y constante en mi pecho. Fue un martes por la mañana mientras pagaba algunas facturas en mi estudio que sonó el teléfono. Era Vanessa. No había calidez en su voz esta vez, ninguna pretensión de preocupación. Era cortante todo negocios. Jaime, necesito hablar contigo sobre algo. Me recosté en mi silla de cuero, la que Clara me había comprado para mi cumpleaños número 50, y escuché. Marcos y Leo no están manejando esto bien, dijo ella con tono agudo. El estrés ha sido inmenso. Están agotados. Todos lo estamos. Necesitamos irnos para procesar nuestro duelo adecuadamente. Podía escuchar el leve sonido de un televisor de fondo en su lado de la línea. No sonaba como una casa de luto. Encontramos un viaje maravilloso, continuó ella. Un mes en Europa, Italia, Francia. Sería tan sanador para nosotros, una oportunidad para reiniciar. Esperé a que llegara al punto, aunque ya sabía cuál era. La cosa es, Jaime, que estamos un poco cortos de efectivo en este momento. Esperaba que pudieras autorizar una transferencia de la empresa a un bono para Marcos, quizás por todo su arduo trabajo. Digamos $50,000, eso cubriría todo. $50,000 para unas vacaciones de duelo. La pura audacia de aquello era asombrosa. Ella quería usar el dinero de la empresa por la que Clara y yo habíamos sangrado y sacrificado para financiar unas vacaciones de lujo, mientras el aroma de las flores del funeral de mi esposa apenas se había desvanecido de nuestro hogar. Ni nuestro hogar. Algo dentro de mí, algo que había estado inactivo y enterrado bajo una montaña de dolor, comenzó a moverse. Era una ira fría y dura. Durante 40 años yo había sido el proveedor, el protector. Clara había sido el corazón, la diplomática. Ella siempre suavizaba las cosas, siempre encontraba el término medio. Pero ella se había ido. No quedaba término medio. Solo había esta avaricia cruda y descarada. Pensé en mis empleados hombres y mujeres, que habían estado conmigo durante décadas, que dependían de la empresa para su sustento. Pensé en las promesas que les había hecho, y la promesa que me había hecho a mí mismo de honrar lo que Clara y yo habíamos construido. No dije. La palabra fue tranquila, pero aterrizó en el silencio entre nosotros con la fuerza de un mazo de juez. Hubo una pausa en su lado de la línea. ¿Qué dijiste?, preguntó ella con la voz llena de incredulidad. Dije que no. Vanessa, repetí, y esta vez mi voz era más fuerte, forjada en el repentino fuego de mi ira. Los fondos de la empresa son para los negocios de la empresa, no para vacaciones. Ella balbuceó por un momento, totalmente sorprendida. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos pasado, esto se trata de la familia. Marcos es tu hijo. Marcos recibe un salario generoso, dije con voz nivelada. Si quiere unas vacaciones, puede pagarlas él mismo. Podía escuchar su respiración aguda y entrecortada por la furia. Te arrepentirás de esto, Jaime. Sisió ella y la línea se cortó. Coloqué el teléfono de nuevo en su base con mi mano perfectamente firme. La pelea había llegado antes de lo que esperaba, pero estaba listo para ella. No tuve que esperar mucho. Esa noche, justo cuando el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped, su auto frenó con un chirrido en mi entrada. Esta vez no se molestaron con el timbre. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Yo estaba en mi estudio y me levanté de mi escritorio cuando irrumpieron en la habitación. La cara de Vanessa era una máscara de furia. Marcos iba detrás de ella luciendo miserable con los ojos fijos en el suelo. ¿Qué fue eso por teléfono hoy?, exigió Vanessa con voz chillona. ¿Quién te crees que eres?, miré más allá de ella directamente a mi hijo. Marcos, dije con voz tranquila. ¿Es esto lo que quieres, venir a mi casa y dejar que tu esposa me grite? ¡Marcos! Se estremeció, pero no dijo nada. No podía mirarme. Esa fue su respuesta. Su silencio era su lealtad.
Vanessa dio un paso adelante plantando sus manos en mi escritorio. Era más baja que yo, pero su rabia la hacía parecer más grande. No le hables a él, háblame a mí. Durante años nos hemos sentado y esperado a que te retires, a que te hagas a un lado y dejes que la próxima generación tome el control. Hemos sido pacientes, hemos sido respetuosos. Sus palabras estaban tan desconectadas de la realidad que eran casi risibles. Pero yo no me estaba riendo. Clara era lo único que mantenía unida a esta familia. Con su suavidad escupió ella con la voz goteando veneno. Ella siempre te estaba protegiendo poniendo excusas por tu terquedad. Ella era el amortiguador. Pero ahora ella se ha ido. Jaime el amortiguador se ha ido y necesitas enfrentar la realidad. Esa empresa, esta casa, todo pertenece a Marcos. Es su derecho de nacimiento. Tu tiempo ha terminado. Dejé que sus palabras colgaran en el aire escuchándolas hacer eco en la habitación silenciosa. Y en ese momento, miré a mi hijo suplicando con mis ojos que hablara, que mostrara un destello de lealtad, de amor, de la decencia que su madre había tratado tan duro de inculcarle. Él simplemente se quedó allí, una estatua silenciosa y miserable, un cómplice voluntario de la crueldad de su esposa. Y fue entonces cuando lo supe. El dolor por mi esposa no desapareció, pero un nuevo sentimiento se instaló a su lado, frío y afilado como el vidrio. Era claridad. Los vi realmente, los vi por primera vez. La familia que pensé que tenía era una ilusión, un frágil tratado de paz, mantenido por el amor ilimitado de una mujer. Ahora que ella se había ido, la guerra había comenzado, y acababan de mostrarme sin lugar a dudas que no habría prisioneros. Di un asentimiento lento y deliberado. Una nueva y fría determinación se instaló en mis huesos. Entiendo, dije suavemente. Entiendo completamente. La confrontación con Marcos y Vanessa dejó una cicatriz. No fue la ira lo que perduró, sino la profunda sensación de dislocación. Se habían parado en mi estudio, una habitación llena de toda una vida de recuerdos compartidos con Clara, y trataron de declarar esa vida nula y sin valor. Habían tratado de reducir mi existencia a una firma en un documento de transferencia. Esa noche, el sueño no ofreció escape. Me acosté en nuestra cama grande y vacía, escuchando la casa asentarse cada crujido y gemido, un recordatorio de su vacuidad. El lado de la cama de Clara estaba frío. Estaba a la deriva en una vida que ya no reconocía, y sentí una necesidad abrumadora de encontrar mi rumbo, de anclarme a un momento en que las cosas tenían sentido, cuando el amor no era una negociación y la familia no era un campo de batalla. Eso fue lo que me llevó al ático a la mañana siguiente. El aire estaba fresco y quieto, oliendo a cedro y a décadas de recuerdos almacenados. La luz del sol entraba a través de la única ventana redonda en el extremo lejano, cortando un camino dorado a través del aire polvoriento, iluminando motas flotantes como pequeñas estrellas olvidadas. Todo allí arriba era una pieza de nuestra historia, el viejo caballo balancín, al que le faltaba una oreja que Marcos había adorado, pilas de discos de vinilo de nuestro noviazgo, una torre de revistas de National Geographic, que siempre juré que volvería a leer algún día. Bajo una sábana blanca, estaba la silueta fantasmal de la vieja mesa de costura de Clara, donde había hecho el dobladillo a innumerables pantalones para un niño en crecimiento y cosido disfraces de Halloween, con cuidado meticuloso. Subí aquí buscando consuelo, buscándola a ella. Necesitaba sentir la textura de nuestra vida juntos. Recordarme a mí mismo que la fealdad de anoche era una aberración, no la suma de nuestra existencia. Pasé mi mano sobre la madera suave y desgastada del caballo balancín, una leve sonrisa tocando mis labios. Recordé los chillidos de risa de Marcos, sus pequeñas manos agarrando las manijas como si su vida dependiera de ello. ¿Cómo pudo ese niño alegre convertirse en el hombre silencioso y derrotado, que se quedó quieto mientras su esposa intentaba derribarme? La pregunta colgaba en el aire polvoriento sin respuesta. Me adentré más en el ático hacia la esquina donde Clara guardaba sus recuerdos personales.
Había cajas llenas de álbumes de fotos, sus anuarios universitarios con tenedores cuidadosamente etiquetados con los proyectos de arte de la infancia de Marcos. Me senté en un viejo baúl con el cuero agrietándose bajo mi peso y abrí el álbum de fotos superior. Allí estábamos jóvenes e imposiblemente optimistas el día de nuestra boda. Allí estaba Clara sosteniendo a un pequeño Marcos envuelto en el hospital con su rostro brillando con un amor tan feroz que parecía irradiar desde el papel brillante. Tracé el contorno de su rostro con mi dedo. Esto fue real. Esto sucedió. Esto fue el cimiento de mi vida. Pasé lo que parecieron horas allí, perdiéndome en los capítulos seleccionados de nuestro pasado. Fue un viaje agridulce. Cada recuerdo feliz estaba ahora teñido con el dolor de su ausencia y el dolor fresco de la traición de mi hijo. Mientras guardaba el último álbum, mi mano rozó una tabla suelta del piso justo debajo de la estantería. Fue casi imperceptible, pero se movió ligeramente. La curiosidad, un sentimiento que no había experimentado mucho últimamente, me empujó. Me arrodillé con las tablas del piso gimiendo en protesta y metí mis dedos en la grieta. La tabla se levantó fácilmente y allí, anidada en el espacio oscuro de abajo, había una caja de madera. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos hecha de un cedro oscuro y rico, con un pequeño y deslustrado pestillo de latón. Nunca la había visto antes en mi vida. Este no era uno de los contenedores familiares llenos de adornos de Navidad o viejos registros de impuestos. Esto estaba escondido deliberadamente. La saqué. Era más pesada de lo que parecía. Por un largo momento solo la miré fijamente, una extraña sensación de intrusión invadiéndome. Esto era un secreto. El secreto de Clara. Una parte de su vida que había elegido mantener completamente separada de mí. Mi primer instinto fue volver a ponerla para respetar su privacidad, para dejar que los muertos guarden sus misterios. Pero el eco de la voz de Vanessa, sus crueles palabras sobre la suavidad de Clara, me detuvo. Ella había tratado de pintar una imagen de mi esposa como un alma simple y gentil, que me permitía todo. Pero Clara era compleja, inteligente, y evidentemente una mujer con secretos. Tal vez entender su secreto me ayudaría a entender el desastre en el que se había convertido mi vida. Tal vez en algún lugar de esta caja había una verdad que necesitaba saber. Con una sensación de inquietud que se sentía como un peso frío en mi estómago, llevé la caja hacia el rayo de luz solar. Me senté en el suelo con el polvo aferrándose a mis pantalones y levanté el pestillo. El interior de la caja olía a flores secas y papel viejo. Encima había una gardenia prensada marrón y quebradiza por la edad, su flor favorita. Debajo había una pequeña fotografía en blanco y negro de un hombre joven con cabello oscuro y ondulado y una sonrisa confiada. No era yo. No era nadie que yo conociera. Y debajo de la foto había cartas, docenas de ellas, atadas en paquetes ordenados con cinta de seda azul desteñida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor lento y pesado en el ático silencioso. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba el primer paquete. Los sobres estaban amarillentos. Los sellos llevaban la imagen de un presidente ya desaparecido hacía mucho tiempo. Los matasellos eran de hace casi 50 años, del año antes de que Clara y yo nos conociéramos. Desaté cuidadosamente la cinta y deslicé la primera carta de su sobre. El papel era delgado, casi translúcido. La caligrafía era una escritura fuerte y masculina. La tinta se había desvanecido de negro a un gris suave. Mi queridísima Clara comenzaba. Sentí una punzada de algo que no pude nombrar. Celos, intrusión. Seguí leyendo. La carta estaba bellamente escrita, llena de pasión y sueños compartidos, referencias a libros que ambos estaban leyendo y planes para un futuro juntos. Estaba firmada por siempre tuyo, Ricardo. Me senté allí durante mucho tiempo leyendo ese primer paquete. Era el retrato de una apasionada historia de amor juvenil. Una parte de mí estaba herida, un aguijón primitivo, al saber que ella había amado a alguien más tan profundamente. Pero otra parte más grande de mí sentía una profunda tristeza por ella.
Por cualquier razón, este amor había terminado, y ella lo había empacado, lo había enterrado bajo las tablas del piso de nuestra vida juntos. Casi me detuve allí. Casi até la cinta de nuevo alrededor de esas cartas, las puse en la caja, y la escondí de nuevo dejando descansar a su fantasma juvenil. Pero mi mano, casi por su propia voluntad, volvió a meterse en la caja. Había otro paquete más pequeño en el fondo atado con una cinta diferente y más oscura. Lo recogí. Mi sangre se heló. El matasellos en el sobre superior era claro. Estaba fechado 2 años después de que Clara y yo nos casáramos. Mi mano, sosteniendo el segundo paquete más pequeño de cartas, temblaba. La cinta azul alrededor del primer paquete se había sentido como una reliquia de un romance juvenil y olvidado. Este atado con una cinta oscura casi negra, se sentía como un secreto que se había guardado durante mi matrimonio, durante nuestra vida juntos. La fecha en el matasellos, clara como una cicatriz, era del otoño de 1978, 2 años después de que me había parado en un altar y prometido mi vida a Clara y ella a mí, 2 años después de que habíamos comprado esta misma casa y soñado con llenar sus habitaciones con los sonidos de una familia. Con una sensación de pavor que era casi paralizante, deslicé la cinta. El papel se sentía diferente a los otros, más delgado, más frágil. La tinta en la página parecía más oscura, como si hubiera sido escrita con más presión, más urgencia. Desdoblé la primera página. Era de Ricardo. Por supuesto que era de Ricardo. Mi mente daba vueltas. Este no era un capítulo cerrado. Era una historia que había continuado escrita en los márgenes de la mía. Comencé a leer, y el ático polvoriento e iluminado por el sol se transformó en una sala de tribunal, donde toda mi vida fue puesta a juicio. Estas cartas eran diferentes del primer lote. La pasión juvenil se había ido reemplazada por una melancolía profunda y dolorosa. Él escribía sobre su vida en otra ciudad, una vida que sonaba exitosa en la superficie, pero estaba vacía en su núcleo. Escribió sobre ver una fotografía de Clara y yo en un periódico local, una vez en las páginas de Sociedad después de un evento benéfico. Estaba sonriendo, escribió. Espero que fuera real. Por tu bien, realmente espero que lo fuera. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado, perforando la burbuja de mi matrimonio de 47 años. Me encontré cuestionando cada recuerdo, cada foto de vacaciones, cada risa compartida durante la cena, cada momento tranquilo que habíamos pasado juntos. Había estado pensando en él cuando me miraba. Lo estaba viendo a él. El cimiento de mi mundo, que ya había sido fracturado por su muerte, ahora comenzaba a desmoronarse. Leí conteniendo la respiración en mi pecho. Escribió sobre su embarazo con Marcos. No escribía con la alegría de un extraño, sino con el doloroso anhelo de alguien de adentro, que se veía obligado a quedarse en la acera. Sé que acordamos que era lo mejor, decía una carta. Acordamos que un niño merece un hogar completo, un padre que esté presente. Pero Clara, el pensamiento de mi hijo, nuestro hijo, llamando padre a otro hombre, es un dolor que no puedo describir adecuadamente. Las palabras se desenfocaron. Tuve que leer la frase de nuevo. Mi hijo. Nuestro hijo. Una ola fría me invadió tan intensa que se sintió como si me hubieran sumergido en agua helada. No podía ser. Era un delirio, los desvaríos de un hombre con el corazón roto que no podía dejar ir. Tenía que serlo. Pero la semilla de una duda terrible había sido plantada, y a medida que echaba raíces, enviaba zarcillos que envolvían cada recuerdo que tenía de mi hijo. Dejé caer la carta y busqué frenéticamente en mi propia mente, buscando pruebas, cualquier cosa para refutar esto. Marcos nunca se pareció mucho a mí. Era una broma familiar. Extraños amigos, incluso mis propios padres, solían decirlo. Es todo, Clara. Tiene los ojos de su madre, la sonrisa de su madre. Nadie dijo nunca que tuviera la barbilla de su padre o el caminar de su padre. Siempre lo había descartado. Los hijos son sus propias personas, me decía a mí mismo. Pero ahora esa simple observación se sentía como una pieza condenatoria de evidencia.
Recordé la protección feroz, casi desesperada de Clara hacia él. Lo había visto como el amor ilimitado de una madre, pero ahora lo veía a través de una lente diferente. ¿Era amor? ¿O era culpa? ¿Lo estaba protegiendo del mundo? ¿O estaba protegiendo su secreto de mí? Un recuerdo específico surgió tan vívido, que era como si estuviera sucediendo justo frente a mí. Marcos tenía unos 16 años luchando en la escuela sin mostrar interés en el negocio de la madera que yo esperaba que heredara algún día. Yo había sido duro con él una noche, frustrado por su falta de ambición. Clara me había encontrado en mi estudio más tarde esa noche, con los ojos rojos de llorar. Él no puede evitar ser quien es. Jaime, había suplicado ella. Él no es tú. No puedes esperar que lo sea. Solo por favor ámalo por quien es. En ese momento pensé que ella estaba hablando de su personalidad, sus intereses. Pero ahora sus palabras tenían un nuevo significado escalofriante. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la última carta del paquete. El sobre era más delgado que el resto y contenía solo una hoja. El papel se sentía diferente, más pesado. La fecha era de la primavera de 1979, solo unos meses después de que naciera Marcos. Esta era la pieza final. La carta era una despedida. Ricardo escribió que se mudaba a la costa oeste, que ya no podía quedarse tan cerca. Era demasiado doloroso. Escribió que nunca volvería a contactarla, que la estaba liberando para vivir su vida. Y entonces, lo vi. El párrafo final. Las palabras que actuarían como juez y jurado por el resto de mi vida. Las leí una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez. El significado cayendo sobre mí con la fuerza de un colapso físico. Sabe que me iré a la tumba amándote, Clara. Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el nombre de otro hombre. Nuestro pequeño niño. Incluso si lleva el nombre de otro hombre. La luz del sol que entraba por la ventana del ático pareció atenuarse. El aire se volvió denso y pesado, imposible de respirar. El ático ya no era un santuario de recuerdos. Era una tumba para la vida que pensé que tenía, para la mujer que pensé que conocía, para el hijo que pensé que era mío. El zumbido tranquilo de la casa había desaparecido, reemplazado por un rugido en mis oídos. 47 años. 47 años. De una mentira bellamente elaborada, meticulosamente mantenida. Cada fiesta de cumpleaños para Marcos. Cada rodilla raspada que había vendado, cada momento de orgullo, en una obra escolar, cada dólar que había invertido en su futuro. Todo se repetía en mi mente, ahora manchado, recontextualizado en un gran engaño trágico. El dolor que sentía por Clara se retorció en algo irreconocible. Todavía estaba allí una profunda tristeza por la mujer que había perdido, pero ahora estaba enredado con las espinas afiladas y amargas de la traición. ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O yo era solo el hombre conveniente y estable, que podía darle a su hijo un nombre y un futuro? El hombre que nunca lo sabría. La ira que había sentido hacia Vanessa y Marcos. La noche anterior parecía trivial, ahora como el berrinche de un niño comparado con este terremoto. La de ellos era una avaricia simple y fea. Esta era una traición que redefinía toda mi existencia. La lucha ya no se trataba de una empresa, ya no se trataba de dinero o de una casa. Se trataba de la verdad. Miré la carta en mi mano temblorosa. Las palabras parecían burlarse de mí desde la página. Tenía que saber. Tenía que estar seguro. Doblé la hoja de papel, la metí en mi bolsillo y salí del ático, dejando atrás el fantasma de mi matrimonio en el polvo y la oscuridad. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Sabía cuál sería mi próxima llamada telefónica. Salir del ático fue como emerger de un cuerpo de agua profundo y oscuro. Me moví por mi propia casa como un fantasma, con los pies silenciosos sobre las alfombras lujosas. Las fotos en las paredes, una vez fuentes de consuelo, ahora se sentían como acusaciones. Cada foto sonriente de Marcos de nuestra familia era un monumento a una mentira.
La fría resolución que se había instalado en mis huesos en el ático no era un sentimiento de ira. Era algo más pesado, algo más definitivo. Era la sensación de un cimiento cediendo y la sombría determinación de construir algo nuevo sobre los escombros, algo basado en la verdad, sin importar cuán brutal pudiera ser esa verdad. Recogí las llaves de mi auto de la mesa del pasillo y salí por la puerta dejando atrás la casa y su silencio sofocante. El viaje hacia la ciudad fue automático. Mis manos conocían la ruta, pero mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, releyendo las palabras en esa única hoja de papel condenatoria. La ciudad que había visto crecer, la ciudad donde había construido mi negocio y mi vida, me parecía ajena ahora. Los lugares familiares, los edificios cuyos interiores mi empresa había elaborado, no significaban nada. Eran solo ladrillo y acero, un telón de fondo para una vida que ya no estaba seguro de haber vivido realmente. La oficina del abogado José Chen estaba en uno de los edificios más antiguos y distinguidos del centro, un lugar de granito y latón pulido, que proyectaba un aura de permanencia y estabilidad. Era exactamente lo que necesitaba. José había sido mi abogado durante casi 40 años, pero era más que eso. Era mi amigo. Él y su esposa habían estado en nuestra boda. Yo era el padrino de su hijo mayor. Él había sostenido a Marcos de bebé en su bautizo meciéndolo en su rodilla. Él era la única persona en la tierra a la que podía confiar esto. Su secretaria, una mujer amable que había estado con él durante décadas, me hizo pasar a su oficina con una sonrisa triste y cómplice. Ella sabía lo de Clara, por supuesto. Toda la ciudad lo sabía. Probablemente pensó que mi visita era para arreglar el patrimonio de mi esposa, ojalá fuera tan simple. La oficina de José era un santuario de orden. Estanterías de piso a techo llenas de volúmenes de leyes encuadernados en cuero, un gran escritorio de caoba impecablemente organizado, y el leve y agradable olor a papel viejo y aceite de limón. Se levantó de su silla cuando entré con el rostro grabado con genuina preocupación. Era un hombre de mi edad con la cabeza llena de cabello plateado y ojos que eran a la vez amables e increíblemente agudos. Vio algo en mi expresión que iba más allá del simple dolor. Jaime dijo con voz suave. Rodeó el escritorio y me agarró del hombro. Lo siento mucho. He tenido la intención de llamar. ¿Cómo lo estás llevando? No pude responder a esa pregunta. ¿Cómo lo estaba llevando? Me sentía como un edificio que había sido vaciado por un terremoto todavía en pie, pero estructuralmente inestable, listo para colapsar en polvo al menor temblor. En lugar de hablar, simplemente asentí y caminé hacia su escritorio. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el pequeño paquete de cartas, las atadas con la cinta oscura. Las coloqué directamente en el centro de su secante de escritorio pulido. José miró de mi cara a las cartas con una pregunta en sus ojos. Se sentó lentamente sin apartar la mirada de la mía. ¿Qué es esto?, Jaime preguntó. Respiré hondo la primera vez que sentí que el aire llegaba al fondo de mis pulmones en todo el día. Eso dije con voz ronca, es una complicación. Procedí a contarle todo. Le conté sobre el ático, sobre la caja, sobre los 2 paquetes de cartas. Hablé en un tono monótono, bajo y plano, transmitiendo los hechos como si fuera un testigo describiendo un accidente de tráfico. Mantuve mis emociones encerradas bajo llave. Si dejaba que se mostrara incluso una grieta, sabía que me rompería. Le conté sobre Ricardo, sobre las cartas escritas antes de conocer a Clara y luego sobre las escritas después. Mientras hablaba, José escuchaba sin interrupción. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio, toda su atención en mí. Ya no era solo un amigo ofreciendo consuelo. Era un abogado absorbiendo información, evaluando una situación. Cuando llegué a la carta final, la escrita después del nacimiento de Marcos, no pude simplemente resumirla. Tuve que decir las palabras en voz alta para darles peso en la habitación silenciosa con paneles de madera. La última fue una despedida, dije con voz apenas un susurro. Dijo que se mudaba lejos, y terminó con esta frase. Miré a José directamente a los ojos. Escribió:
Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el nombre de otro hombre. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas y obscenas. El único sonido era el tic-tac silencioso de un reloj de abuelo en la esquina de la habitación. José, un hombre que se ganaba la vida con las palabras, se quedó sin habla. Se recostó lentamente en su silla, cerrando los ojos por un momento mientras absorbía todo el impacto devastador de lo que acababa de decirle. Estaba procesando no solo las posibles ramificaciones legales, sino la traición de 47 años a su amigo. Cuando abrió los ojos de nuevo, la amabilidad todavía estaba allí, pero ahora estaba superpuesta con la intensidad enfocada de un abogado. No ofreció lugares comunes ni condolencias vacías. Hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres hacer? Jaime, este fue el momento en que mi plan, que había sido algo informe e instintivo, nacido del shock y el dolor, comenzó a solidificarse. Primero dije, ganando fuerza mi voz: necesito saberlo con seguridad. Necesito una prueba legal absoluta e innegable. Necesito una prueba de ADN. José asintió lentamente. Ese es el primer paso lógico. Pero es complicado. No podemos obligar a Marcos a proporcionar una muestra sin levantar sospechas. Tiene que hacerse discretamente, a través de ADN abandonado. ¿ADN abandonado?, pregunté. Algo que él deje atrás, explicó José. Una taza de café de la que beba una servilleta, un cabello de un peine, algo que podamos recolectar sin su conocimiento y enviar a un laboratorio de buena reputación. Será admisible más tarde si establecemos una cadena de custodia clara. Pasamos la siguiente media hora haciendo una lluvia de ideas, los dos encorvados sobre su escritorio, como generales planeando una campaña. La tormenta emocional de las últimas 24 horas se estaba canalizando hacia una estrategia fría y dura. Fue un alivio concentrarse en la logística, en los pasos prácticos de un plan. Me impidió pensar en el abismo que se había abierto en mi pasado. Acordamos un método, una forma de llevar a Marcos y Leo a mi casa. Para una supuesta charla preliminar, una forma de asegurar lo que necesitábamos. Muy bien, dijo José, tomando notas en un bloc legal. Podemos poner eso en marcha. Me miró con expresión seria. ¿Y cuál es el segundo paso, Jaime? Después de que sepas con seguridad qué sucede entonces. Me incliné hacia adelante con las manos planas sobre su escritorio. Segundo, dije, y mi voz era fría como el hielo. Vas a llamar a Vanessa. Vas a decirle que estoy listo para discutir el futuro de la empresa y el patrimonio. Vas a programar la reunión oficial de herencia que ella ha estado exigiendo. Quiero que entren en esa habitación sintiéndose seguros. Quiero que sientan que ya han ganado. Quiero que pongan cada una de sus cartas codiciosas sobre la mesa. Y entonces, y solo entonces, les mostraremos nuestra mano. José me miró por un largo momento con un destello de preocupación por su viejo amigo en sus ojos. Pero también vio la resolución inquebrantable. Dio un único asentimiento firme. Muy bien, Jaime, dijo. Dejemos que pongan su propia trampa. Estaremos listos cuando lo hagan. Cuando salí de su oficina y volví al sol de la tarde, el mundo todavía se sentía ajeno. Pero ya no me sentía como un fantasma en él. Tenía un propósito. El reajuste silencioso había comenzado. Los días que siguieron a mi reunión con José fueron una extraña paradoja. En la superficie, mi vida era una rutina tranquila de duelo. Me despertaba, hacía café para uno y caminaba por las habitaciones silenciosas de mi casa. Pero bajo esa superficie tranquila se libraba una guerra silenciosa y metódica. Comenzó con una llamada telefónica. Mi mano estaba firme mientras marcaba el número de Marcos. Era hora de tender la trampa. Vanessa respondió con voz aguda y sospechosa. ¿Qué pasa, Jaime? Modulé mi propia voz para que sonara cansada, conciliadora. Vanessa. Hola, ¿esperaba hablar con Marcos? Hubo un sonido ahogado mientras pasaba el teléfono y luego la voz vacilante de Marcos entró en la línea. Papá Marcos. Comencé dejando escapar un suspiro en mis palabras. He estado pensando en nuestra última conversación y tenías razón. Tu madre siempre suavizaba las cosas. No he sido justo contigo.
con ninguno de ustedes. Dejé que eso colgara en el aire. En el otro extremo solo había silencio, pero casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza la sospecha, luchando con su deseo de que esto fuera cierto. Esperaba, continué, que tú y Leo pudieran venir a cenar este viernes. Solo nosotros tres, sin abogados, sin presión. Quiero hablar para aclarar el aire antes de que tengamos reuniones formales. Quiero entender lo que necesitan. Podía escuchar a Vanessa susurrando urgentemente de fondo. Ella se lo estaba creyendo. Veía esto como la primera grieta en la presa, el comienzo de mi rendición. Marcos finalmente habló con la voz llena de un alivio tentativo. Sí, papá. Eso suena bien. Estaremos allí. Colgué el teléfono y me quedé por un largo momento en la cocina tranquila. El primer movimiento se había hecho. Mientras me preparaba para la cena, José estaba fortificando nuestra posición. Trabajaba con una eficiencia tranquila e implacable que yo siempre había admirado. Pasamos horas en su oficina, una sala de guerra de papel y precedentes. Repasamos cada documento que constituía el trabajo de mi vida. Los artículos de incorporación de Interiores Callahan, los estatutos de la empresa. Yo mismo los había escrito hace 40 años, las escrituras de cada propiedad, y la compleja red de fideicomisos que Clara y yo habíamos establecido para proteger nuestros activos. El genio de José estaba en ver las conexiones, las cláusulas y subcláusulas que podían aprovecharse. Señaló una línea en los estatutos corporativos, una cláusula en la que Clara había insistido. Estipulaba que un interés mayoritario en la empresa solo podía transferirse a un heredero de sangre directo. En ese momento parecía una pieza sentimental estándar de texto legal. Ahora era un muro de escudos. Revisamos el testamento de Clara y el mío. Eran documentos reflejados cada uno, dejando todo al cónyuge sobreviviente, y luego a nuestro hijo Marcos Callahan. El nombre estaba allí en blanco y negro, pero José encontró nuestra apertura. Los testamentos se basaban en la definición legal de un hijo, una definición que podía ser desafiada. Estaba construyendo una fortaleza piedra legal por piedra legal, asegurando que cuando llegara la tormenta seríamos intocables. Mientras tanto, la impaciencia de Vanessa crecía. Llamaba a la oficina de José 3, luego 4 veces al día. Su tono cambió de exigente a condescendientemente dulce, convencida de que estaba a solo unos pasos de la línea de meta. José querido arrullaba a su sufrida secretaria. Solo dile a Jaime que estamos listos cuando él lo esté. No queremos alargar esto para él. Debe ser tan difícil a su edad. José simplemente sonreía, tomaba el mensaje y continuaba su trabajo. Su arrogancia la estaba cegando, y esa era nuestra mayor ventaja. Llegó la noche del viernes. Puse la mesa del comedor, la que solo usábamos para ocasiones especiales. Usé la vajilla favorita de Clara y pulí la plata. Cociné pollo asado, la comida favorita de Marcos desde que era niño. Todo el ejercicio fue una actuación surrealista. Me sentí como un actor en un escenario interpretando el papel del padre benévolo, para una audiencia de 2. Llegaron a las 7 en punto. Marcos parecía nervioso, pero Leo, mi nieto, entró con un aire de aburrimiento con derecho, ya desplazándose en su teléfono. La cena fue un ejercicio de tensión. Mantuve la conversación ligera contando viejas historias sobre los primeros días de la empresa, evitando cuidadosamente cualquier mención de Clara. Hablé sobre un nuevo proyecto por el que estábamos licitando una gran renovación de hotel en el centro. Estaba tratando de proyectar una imagen de un hombre que todavía tenía el control todavía vital, pero tal vez listo para considerar un futuro con menos responsabilidad. Podía ver a Marcos relajándose ligeramente, comenzando a creer la ficción que yo estaba tejiendo. Leo apenas levantó la vista de su teléfono. Le serví a Marcos un vaso de agua de una jarra. Lo vi levantarlo con sus huellas dactilares claras en la superficie suave y fresca. Lo vi tomar un trago largo. Mi corazón era una piedra en mi pecho. Este hombre, este extraño que me había llamado padre toda su vida, estaba bebiendo mi agua en mi mesa mientras yo conspiraba para demostrar que no era mi hijo. Era una traición, lo sabía.
pero era necesaria una respuesta a una traición mucho más profunda y antigua, que todavía resonaba en mi alma. Después de una hora tensa de charla trivial se excusaron y se fueron. Los acompañé a la puerta, estreché la mano de Marcos y le dije que esperaba con ansias nuestra reunión oficial. Creo que podemos llegar a un acuerdo muy justo, dije mirándolo a los ojos. Asintió con entusiasmo, con una sonrisa esperanzada en su rostro. No vio el hielo en mi mirada, solo vio lo que quería ver. En el momento en que las luces traseras de su auto desaparecieron por la entrada, mi actuación terminó. Volví al comedor. Ahí estaba, el vaso, sentado en la mesa medio lleno, un espécimen perfecto. Siguiendo las instrucciones meticulosas de José, me puse un par de guantes de látex. Recogí cuidadosamente el vaso sosteniéndolo por el tallo. Lo coloqué en una bolsa de evidencia grande y sellable. Tomé un marcador permanente y escribí la fecha, la hora y el nombre de Marcos en la bolsa. El acto fue tan clínico, tan distante, que se sintió como algo sacado de un drama criminal de televisión. Este objeto pequeño y ordinario ahora tenía el poder de confirmar mis peores temores o exponerme como un viejo tonto paranoico. A la mañana siguiente, conduje a un servicio de mensajería privado y envié el paquete al laboratorio que José había designado, una instalación muy respetada en otro estado. No quedaba nada por hacer ahora excepto esperar los resultados y prepararse para la confrontación final. La fortaleza estaba construida, la evidencia estaba en camino, el escenario estaba listo. La semana que esperé los resultados del laboratorio fue la más larga de mi vida. El tiempo parecía estirarse y deformarse, cada día una eternidad de suspenso silencioso y agonizante. Existía en un estado de limbo, suspendido entre dos realidades insoportables. En una, la vida que había construido con la mujer que adoraba era una mentira. En la otra, yo era un anciano paranoico y afligido, profanando la memoria de mi esposa con una sospecha monstruosa. No estaba seguro de cuál era peor. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía en mi pecho, un pájaro frenético golpeando contra mis costillas. Pero siempre era un vendedor telefónico o un vecino llamando para ofrecer condolencias que ahora sentía que pertenecían a la vida de otro hombre. Pasé la mayor parte de mi tiempo en mi estudio. Se sentía como el epicentro de mi nueva realidad. Era la habitación donde Vanessa había lanzado su desafío y la habitación donde había hecho la llamada a José, poniendo estas ruedas en movimiento. Me sentaba en mi sillón de cuero durante horas mirando por la ventana al viejo roble en el patio trasero. Clara y yo lo habíamos plantado cuando Marcos era solo un niño. Miraba sus hojas ahora teñidas con los primeros toques de oro otoñal bailar en el viento. Todo era igual que siempre, y sin embargo todo era diferente. El mundo exterior continuaba su rutina plácida, completamente inconsciente de que mi propio mundo estaba al borde del colapso. Entonces, un jueves por la tarde sonó el teléfono. El sonido era diferente, esta vez más agudo, más definitivo. Sabía con una certeza que me heló hasta los huesos que esta era la llamada. Dejé que sonara 3 veces, un pequeño ritual tonto para retrasar lo inevitable. Finalmente levanté el auricular. Mi mano estaba resbaladiza con un sudor frío. «Hola», dije con voz sorprendentemente firme. Era José. Podía escuchar el tono cuidadoso y profesional en su voz, la calma practicada de un hombre a punto de dar noticias que alteran la vida. No perdió el tiempo con cortesías. Dijo que acababa de recibir el correo electrónico del laboratorio. Dijo que tenía el informe frente a él. Mientras comenzaba a hablar, el mundo fuera de mi ventana pareció desvanecerse. Todo mi universo se comprimió en el auricular de plástico negro presionado contra mi oreja, y la voz tranquila y mesurada en el otro extremo de la línea. Me concentré en el intrincado grano de la madera de mi escritorio, trazando los patrones arremolinados con mis ojos. Mis nudillos estaban blancos donde agarraba el teléfono. Mi respiración era prisionera en mi pecho. Sentí un temblor comenzar en mi mano, una manifestación física de las placas tectónicas de mi vida, moviéndose debajo de mí.
Me estaba preparando para un impacto, para un golpe definitivo final, que destrozaría mi sospecha o la confirmaría. No escuché todas las palabras de José. Escuché frases jerga científica que se sentía clínica y brutal cadena de custodia verificada, marcadores genéticos, análisis comparativo, y luego las palabras que cortaron a través del ruido, las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Jaime. Lo escuché decir con voz llena de una tristeza gentil. La probabilidad de paternidad es del 0%. 0%. El número era tan absoluto, tan final. No había lugar para la duda ni una pizca de esperanza a la que aferrarse. Era la ecuación matemática para una mentira. El temblor en mi mano se detuvo. El rugido en mis oídos se desvaneció en un profundo silencio con eco. La última esperanza desesperada de que todo esto fuera un terrible malentendido, de que las cartas fueran una ficción, de que mi paranoia fuera un síntoma de duelo, se desvaneció por completo. Era verdad. Todo ello. La vida que había vivido durante los últimos 47 años era la historia de otra persona. Una extraña calma me invadió. No era paz. Era la quietud espeluznante que viene después de que una ola extraña, una tormenta calmante, ha pasado dejando nada más que restos a su paso. El dolor todavía estaba allí, un vasto dolor hueco en mi pecho. Pero ya no era una fuerza caótica y abrumadora. Se había cristalizado en algo duro, frío y pesado. Algo que podía cargar. Había perdido a mi esposa. Había perdido al hijo que pensaba que era mío. Había perdido mi propio pasado. Al perder todo había perdido mi miedo. Mi pena se había convertido en mi armadura. Mi traición se había convertido en mi espada. Ya no era la víctima de una mentira de 47 años. Ahora era el agente de su revelación. Era el guardián de una terrible verdad purificadora. José todavía estaba hablando al otro lado de la línea con voz de murmullo, preocupado. Probablemente me estaba preguntando si estaba bien, preguntándome qué quería hacer a continuación. Levanté la mirada del escritorio y miré al otro lado de la habitación a una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. Era de Marcos, a los 10 años, sosteniendo con orgullo una trucha que había atrapado en un viaje de pesca que habíamos hecho. Sentí una punzada de dolor genuino, no por mí, sino por ese niño pequeño, el niño que nunca conoció a su verdadero padre, y que había sido criado en una jaula dorada de engaño. Pero el sentimiento pasó. Ese niño se había ido. En su lugar, había un hombre débil, que se había quedado parado, y había visto a su esposa tratar de despojarme de mi dignidad. Me puse el auricular de nuevo en la oreja. José se había quedado en silencio esperando mi respuesta. Tomé una respiración lenta y constante. Mi voz cuando hablé no era la voz de un esposo en duelo o un padre traicionado. Era tranquila, clara y desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre dando una orden de la cual no había apelación. Proceda con la reunión, José. El día de la reunión conduje hasta la oficina, la sede de Interiores Callahan, el edificio que yo mismo había comprado y reformado hace 30 años. Caminé por el taller principal, un lugar que siempre se había sentido más como un hogar que cualquier otro lugar. El olor familiar a roble recién cortado y barniz llenaba el aire. Algunos de mis empleados más antiguos, hombres que habían estado conmigo desde el principio, me dieron asentimientos solemnes y respetuosos. Sabían lo de Clara, sabíanlo. Sabían que este era un momento difícil. No tenían idea de que estaba a punto de convertirse en una guerra. Sentí una oleada de ira protectora. Este lugar, estas personas, este era mi legado. No era algo para ser entregado como una baratija en un testamento. La sala de juntas estaba en el último piso, un gran espacio iluminado por el sol con una ventana de piso a techo, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que amaba. En el centro de la habitación estaba la mesa. Era mi obra maestra elaborada a partir de una sola losa masiva de nogal negro, que yo mismo había obtenido hace 20 años. A mis mejores hombres les había tomado 6 meses terminarla y pulirla hasta obtener un brillo similar a un espejo.
Era una mesa para constructores, para creadores, para personas que entendían el valor del trabajo duro. Cuando llegaron, entraron no como familia, sino como un grupo de asalto. Vanessa lideraba el camino vestida con un traje de poder afilado y ridículamente caro, sus tacones haciendo clic decisivamente en el piso de madera. Miró alrededor de la habitación con ojo de tasador, una mirada de propiedad ya en su rostro. Marcos la seguía como una sombra con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Y luego venía Leo, mi nieto, que ni siquiera se molestó en quitarse los auriculares. Se dejó caer en una de las lujosas sillas de cuero en el extremo lejano de la mesa. E inmediatamente se absorbió en su teléfono, un príncipe aburrido esperando su coronación. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, y esperé. No tuve que esperar mucho. Vanessa colocó una carpeta gruesa encuadernada en cuero sobre la mesa con un golpe teatral. Ella fue quien comenzó la reunión. Jaime, comenzó ella con voz de ronroneo suave y ensayado. Gracias por aceptar esto. Sé que este es un momento difícil para todos nosotros. Clara, hubiera querido una transición suave y sin problemas por el bien de la familia y por el bien de la empresa. La invocación del nombre de mi esposa fue una profanación. Clara se habría horrorizado. Pero lo dejé pasar. La dejé jugar su mano. Mi rostro permaneció como una máscara tranquila y neutral. Abrió la carpeta. Me he tomado la libertad, dijo, de preparar un plan de transición estratégico, un documento con visión de futuro, para garantizar la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de Interiores Callahan. Deslizó un folleto brillante e impreso profesionalmente a través de la mesa hacia mí. No lo toqué, solo la miré esperando. Se aclaró la garganta y se lanzó a su actuación. Fue una clase magistral en jerga corporativa, una cascada de palabras vacías como sinergia, apalancamiento de activos y transferencia generacional de liderazgo. Habló de la supuesta visión de Marcos para la empresa, una visión que yo sabía de hecho, que no se extendía más allá del próximo juego de golf. Luego llegó al meollo del asunto: las demandas. Primero dijo, señalando un gráfico en su carpeta, está la transferencia de capital. Para garantizar que Marcos tenga el mandato que necesita para liderar con eficacia, proponemos una transferencia del 80% de las acciones de la empresa a su nombre. Esto asegurará el legado de los Callahan para la próxima generación para Leo. Hizo un gesto vago hacia nuestro nieto, que ahora estaba viendo algún video en su teléfono ajeno a todo. Por supuesto, continuó pasando una página. Hemos preparado un generoso paquete de jubilación para ti, Jaime, una pensión que está muy por encima del estándar de la industria para un fundador que se retira. Te permitirá vivir con total comodidad sin las cargas diarias de dirigir un negocio a tu edad. Mi mirada parpadeó hacia Marcos. Estaba mirando fijamente una mancha de agua en un posavasos con la cara pálida. Era un pasajero en el vehículo de la ambición de su esposa, y era demasiado cobarde para siquiera mirar al hombre que estaba a punto de atropellar. Sentí una breve punzada aguda de algo que podría haber sido lástima. Pasó rápidamente. Finalmente Vanessa llegó al último punto, el más personal. Y luego está la casa, dijo su voz, suavizándose en un tono de falsa simpatía. Es una propiedad magnífica, una verdadera finca familiar, pero es demasiado grande para una persona. Necesita la vida y la energía de una familia. Creemos que es mejor que la casa se transfiera a Marcos y a mí. Ya hemos buscado algunas comunidades de retiro de alta gama encantadoras para ti. Algunas de ellas incluso tienen campos de golf. Cerró la carpeta con un chasquido final y nítido. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Su actuación había terminado. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, su máscara de profesionalismo cayendo para revelar la avaricia fría y dura debajo. Sus ojos eran como trozos de granito. Su sonrisa había desaparecido. Así que seamos claros, Jaime, dijo con voz baja y afilada. Clara ya no está aquí para suavizar las cosas. Ella no está aquí para protegerte. Esta es la nueva realidad. Firmarás los papeles. Transferirás la empresa a mi hijo y entregarás las llaves de la casa.
Aceptarás la pensión que te hemos ofrecido y aprenderás a valerte por ti mismo. Es el orden natural de las cosas. Lo viejo deja paso a lo nuevo. Se recostó en su silla con una sonrisa triunfante, jugando en sus labios. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. El ultimátum fue entregado. El silencio que siguió fue pesado, expectante. Marcos todavía se negaba a mirarme. Leo, sintiendo un cambio en la atmósfera de la habitación, finalmente levantó la vista de su teléfono con un destello de leve interés en sus ojos. Todos me miraron esperando que me rompiera, que discutiera, que suplicara. Estaban esperando que el anciano derrotado aceptara su destino. Sostuve su mirada por un largo momento de silencio. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Luego di un asentimiento lento, casi imperceptible. Mi expresión era ilegible, y busqué a mi lado mi propio maletín. Era mucho más delgado que el de ella. Dejé que sus palabras finales colgaran en el aire, permitiendo que todo el peso de su arrogancia y crueldad se asentara en la habitación. Miré la cara triunfante de Vanessa, la patética negativa de Marcos, a encontrar mi mirada el desinterés casual de Leo. Habían presentado su visión de mi futuro, un declive silencioso y gestionado hacia la irrelevancia. Me habían leído mi sentencia y ahora esperaban mi rendición. Una sonrisa lenta tocó mis labios. No era una sonrisa de calidez o diversión. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el tablero con perfecta claridad y sabe que su oponente acaba de cometer un error fatal e irreversible. La sonrisa pareció poner nerviosa a Vanessa. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿Qué es tan gracioso?», espetó ella, perdiendo su voz algo de su confianza anterior. Ignoré su pregunta y miré mi propio maletín, el delgado maletín de cuero que había estado a mi lado durante 30 años. Descansé mi mano sobre él. «Esa fue una presentación muy completa, Vanessa», dije con voz tranquila y uniforme, un lago plácido en medio de su huracán. «Muy detallada, pero parece que has pasado por alto algunas cosas». Hice una pausa y luego levanté mi mirada para encontrar la suya. «También tengo algunos documentos que creo que debemos considerar antes de que se tomen decisiones». Como si fuera una señal, justo cuando la última palabra salió de mis labios, hubo un golpe firme y deliberado en la puerta de la sala de juntas. El sonido no fue fuerte, pero, en el tenso silencio de la habitación, fue tan impactante como un disparo. Vanessa se estremeció. Marcos saltó ligeramente en su asiento. Incluso Leo levantó la vista de su teléfono con su expresión de aburrimiento, reemplazada por una de sorpresa. Yo fui el único que no reaccionó. Lo había estado esperando. «Adelante», dije mi voz, llevando fácilmente a través de la habitación. La puerta se abrió y el abogado José Chen entró. Era la imagen del profesionalismo tranquilo, vestido con un traje gris perfectamente confeccionado, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Su rostro era una máscara tranquila y neutral que no revelaba nada. Pero su presencia cambió inmediatamente la gravedad en la habitación. Esto ya no era solo una discusión familiar hostil. Esto era un procedimiento legal. Llevaba un hermoso maletín de cuero muy usado, del tipo que contenía documentos importantes, del tipo que contenía consecuencias. Los ojos de Vanessa se fijaron en José y luego en el maletín. La sonrisa triunfante se desvaneció por completo, reemplazada por una mirada de confusión aguda y repentina. Una arruga de sospecha apareció entre sus cejas. Esto no era parte de su guión. Este era un personaje inesperado entrando en su escenario y ella no conocía sus líneas. Vi el destello de reconocimiento y luego pánico en los ojos de Marcos. Él sabía exactamente quién era José. Sabía que José no era solo un abogado. Era mi abogado, mi amigo, un hombre de integridad inquebrantable y habilidad formidable. Marcos se hundió un poco más en su silla, como si tratara de hacerse un objetivo más pequeño. José cerró la puerta silenciosamente detrás de él, el clic del pestillo resonando en la habitación silenciosa. Caminó hacia la mesa con un paso firme y sin prisas. Asintió una vez un gesto de profundo respeto hacia mí. Jaime dijo con voz tranquila y clara. Luego sacó la silla a mi lado y se sentó.
Colocó su maletín sobre la mesa de nogal pulido no con un golpe sordo, sino con un peso suave y deliberado. El sonido fue silencioso, pero fue el sonido de un guante siendo arrojado. El equilibrio de poder en la habitación acababa de cambiar fundamental e irreversiblemente. José abrió su maletín, y los suaves clics de los pestillos fueron los únicos sonidos en la habitación. No sacó una gran pila de papeles. Sacó una sola carpeta de archivo delgada. La colocó sobre la mesa frente a él, pero no la abrió. Cruzó las manos sobre ella y dirigió su mirada tranquila y firme no a mí, sino a Vanessa. Señora Callahan comenzó con voz impecablemente educada. He revisado la propuesta que ha preparado. Es completa. Vanessa, desconcertada pero intentando recuperar el control, entrecerró los ojos. Es una transferencia generacional estándar, José. Seguramente has visto cientos de ellas. Ahora, si tan solo asesoras a Jaime sobre las líneas de firma relevantes, podemos concluir esto. José ofreció una leve sonrisa casi imperceptible. Una transferencia de esta magnitud nunca es estándar, dijo suavemente. Se trata de más que solo activos y capital. Se trata de legado. Se trata de herencia. Se trata de la continuación de un linaje. Estos eran asuntos de gran importancia tanto para Jaime como para la difunta señora Callahan, cuando redactaron los documentos fundacionales de su patrimonio. Ante la mención del linaje, un destello de algo ilegible cruzó el rostro de Vanessa. Impaciencia. Confusión. ¿De qué estás hablando?, exigió. José abrió la carpeta. Deslizó una sola hoja de papel, una copia de los estatutos corporativos originales de Interiores Callahan. Le dio la vuelta y la empujó sobre la mesa. Su dedo señaló un párrafo específico. Me gustaría llamar su atención sobre el artículo 7, sección B, dijo. Una cláusula en la que la propia señora Clara Callahan insistió, creo. Especifica que un interés mayoritario en la empresa en caso de jubilación o muerte del fundador debe pasar a un descendiente lineal directo del linaje Callahan. Luego sacó un segundo documento más grueso y encuadernado en azul. Y esto dijo manteniendo la voz nivelada, es el fideicomiso familiar Callahan, que rige la disposición de todos los activos personales, incluida la casa familiar. El lenguaje aquí en la página 12, párrafo 4, es aún más específico. Nombra al único beneficiario después del fallecimiento de ambos fundadores como la descendencia legítimamente engendrada de Jaime Callahan. Descendencia legítimamente engendrada. Heredero de sangre. Estos no son términos sentimentales, señora Callahan. Son directivas legalmente vinculantes. Vanessa miró los documentos con una mirada de horror naciente en su rostro. Finalmente, comenzaba a comprender que esto no era una negociación. Esto era una ejecución. «Esto es ridículo», tartamudeó con la voz elevándose. «Marcos es su hijo». Es la misma cosa. Pero la mirada de José era inquebrantable. A los ojos de la ley y en el lenguaje preciso de estos documentos, es la única cosa que importa, dijo. Y debido a la absoluta importancia de esta cláusula, se requirió una pieza final de diligencia debida antes de que pudiera considerarse cualquier transferencia. De la carpeta, José sacó un último artículo. Era un sobre blanco largo y sellado de un laboratorio certificado. Parecía estéril oficial y absolutamente aterrador. Lo levantó para que todos lo vieran. Como ejecutor del patrimonio y para asegurar que estamos en pleno cumplimiento con los términos explícitos del fideicomiso, estaba legalmente obligado a confirmar la posición del beneficiario, dijo José. Abrió el sobre con un pequeño abrecartas. El sonido del papel rasgándose fue un rasguño agudo en la tela del silencio. Sacó una sola hoja de papel cubierta de datos técnicos y certificaciones legales. La escaneó por un momento con el rostro impasible. Luego levantó la vista moviendo su mirada de Vanessa a Marcos, quien ahora parecía que estaba a punto de enfermarse físicamente. José se aclaró la garganta. Este es el informe certificado de un análisis de comparación genética, declaró. Los resultados son concluyentes.
Hizo una pausa dejando que el peso del momento se asentara sobre ellos, una presión aplastante e insoportable. Y luego asestó el golpe fatal final. El análisis confirma con una certeza del 99,99% que Marcos Callahan no comparte marcadores genéticos con Jaime Callahan. La probabilidad de paternidad, dijo con voz plana y desprovista de emoción, es del 0%. El mundo se detuvo. Durante 5 segundos completos, el único sonido fue el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces estalló el caos. Vanessa se puso de pie de un salto su silla, raspando violentamente contra el piso. «¡Mentiras!», chilló con la cara contorsionada en una máscara de pura rabia. «Esto es un truco. Tú lo falsificaste». Es un viejo amargado tratando de engañar a su propio hijo. Pero su histeria era un sonido hueco porque una mirada a Marcos contaba la historia real. No gritó, no protestó, simplemente colapsó. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo de un blanco ceroso y fantasmal. Su boca colgaba ligeramente abierta, uno silencioso de devastación absoluta. Me miró fijamente, pero sus ojos estaban vacíos, sin ver nada. Parecía un hombre cuyo esqueleto entero acababa de ser vaporizado, dejando solo una cáscara hueca de piel y ropa para desplomarse en una silla. El cimiento de toda su vida, su nombre, su identidad, había sido borrado en una sola frase. Incluso Leo estaba congelado, su teléfono olvidado en su mano, su mandíbula floja por la incredulidad. El príncipe acababa de descubrir que era un mendigo. José esperó pacientemente a que la diatriba de Vanessa se quedara sin vapor. Cuando finalmente se quedó en silencio jadeando por aire, él habló de nuevo, su voz cortando a través de las secuelas como el bisturí de un cirujano. El documento está legalmente certificado y la cadena de custodia de las muestras es inatacable, dijo con calma. Las ramificaciones legales son por lo tanto bastante simples. Como el señor Marcos Callahan no es un descendiente lineal directo, no tiene ningún reclamo legal bajo los términos de los estatutos corporativos. Como no es la descendencia legítimamente engendrada de Jaime Callahan, no tiene ningún reclamo legal bajo los términos del fideicomiso familiar. Él no es el heredero. No tiene derecho a la empresa, ni derecho a la casa, ni derecho a ninguno de los activos contenidos dentro del fideicomiso. Hizo una pausa, luego miró directamente a Vanessa con la mirada fría como una mañana de invierno. Toda su propuesta, dijo, se basa en una falsedad. Es nula y sin valor. Vanessa lo miró fijamente, su rabia disolviéndose en una comprensión horrible y naciente. No solo había perdido una negociación, lo había perdido todo. Su ambición, su arrogancia, su codicia, todo la había llevado a marchar con su familia con absoluta confianza, directo al borde de un acantilado. Ella sola había destruido el mismo futuro que había estado tan desesperada por asegurar. Y la mirada en su rostro era la mirada de un jugador que lo había apostado todo a una sola carta, solo para verla convertirse en ceniza en su mano. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los cimientos de nuestras vidas deben construirse sobre la verdad, no solo sobre el amor. Un secreto guardado durante casi 50 años muestra que incluso los lazos más profundos pueden basarse en una ilusión devastadora. Pero la lección definitiva no es sobre el dolor de la traición, es sobre la fuerza tranquila que se encuentra al enfrentar una realidad terrible. Nos enseña que cuando nuestro mundo es destrozado por una mentira, tenemos dos opciones: ser una víctima del pasado o convertirnos en el arquitecto de un nuevo futuro construido sobre el terreno duro y sólido de la verdad. ¿Qué hubieran hecho ustedes? En la posición de Jaime, es mejor que se revele una verdad devastadora o que algunos secretos se lleven a la tumba. Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Y por favor denle me gusta y suscríbanse para más historias que los hagan pensar.